Hola, buenos días, sean bienvenidos al video del día de hoy. En esta clase vamos a analizar la segunda presidencia del doctor Gabriel García Moreno, presidente constitucional del Ecuador del 10 de agosto de 1869 al 5 de agosto de 1875. Este es el último periodo que tiene García Moreno dentro de la política ecuatoriana, ya que en esta presidencia fue asesinado vilmente. Quédate para conocer cómo fue el asesinato y qué cambios hizo García Moreno en esta segunda presidencia. Recordándote que puedes suscribirte a este canal si te gusta este tipo de contenido. Puedes comentar, darle me gusta y compartir con las personas que creas que les puede interesar. Antes de comenzar este video, te recomiendo ver los anteriores videos de García Moreno para conocer su vida y su primera presidencia. Y bueno, mis chullas, comencemos. El doctor Gabriel García Moreno fue presidente constitucional del 10 de agosto de 1869 al 5 de agosto de 1875. Durante la segunda presidencia de García Moreno, la República fue una colmena laboriosa que elaboraba calladamente el progreso. Educación. Desde los primeros años de su gobierno, hizo cuanto pudo para organizar la instrucción pública, que se encontraba en estado de atraso. Para la enseñanza primaria, llamó a los hermanos de las escuelas cristianas, padres lazaristas, y a las madres de los Sagrados Corazones, de la Caridad y de la Providencia. En Quito, Guayaquil, Latacunga, Cuenca, Huaranda, Loja e Ibarra, se abrieron escuelas dirigidas por los hermanos de las escuelas cristianas. Centenares de niños acudían a ellas pidiendo el pan intelectual y moral. Para la enseñanza secundaria, llamó a los padres jesuitas y lazaristas, franceses, alemanes y de otras naciones europeas. En Quito fundó el Colegio San Gabriel, dirigido por los padres jesuitas, y el Colegio Seminario San Luis, por los lazaristas, elevándose los estudios secundarios al nivel de los de Europa. Para la enseñanza superior, pidió a la Compañía de Jesús químicos, físicos, naturalistas, matemáticos y demás hombres científicos. Haciendo grandes sacrificios, compró en Europa los aparatos e instrumentos necesarios para un complejo laboratorio de química, otro de física y un gabinete de historia natural. En Quito fundó la Escuela Politécnica Nacional, que podía rivalizar con todas las mejores escuelas y facultades de ciencias del mundo. El mismo García Moreno examinaba a los alumnos, especialmente en química. Organizó el Observatorio Astronómico, destinado a la enseñanza y observaciones relacionados a la astronomía. Si quieres conocer un poco acerca del Observatorio Astronómico, te dejo un video en la descripción en donde hicimos una visita nocturna. No te lo pierdas. Medicina y obstetricia. Respecto a la medicina, García Moreno pidió a Francia un profesor de cirugía y otro de anatomía. Estos profesores fueron el Dr. Domet y el Dr. Gariat. De esta manera se crea la Facultad de Medicina. Gracias a sus colaboradores, como por ejemplo Rafael Carvajal, Roberto Ascasubi, Francisco Javier León y Francisco Javier Eguiguren, se logró modernizar la medicina en el Ecuador. Tenemos que destacar también la figura de Francisco Javier Salazar, el cual pudo llevar a cabo muchas obras y sembrar el progreso del país. Economía. García Moreno se dedicó en persona a los asuntos fiscales y hacendarios, control de cuentas, arreglo de la vieja contabilidad,
e introducción de un nuevo sistema para el fallo de cuentas. También se sustituyó la Contaduría General por un Tribunal de Cuentas en funciones contables y judiciales, con lo cual la hacienda pública dejó de ser un fárrago inteligible y comenzó a operar con claridad, fijeza y celeridad. Una nueva ley de Hacienda, preparada por el presidente y decretada por el Congreso de 1863, dio principio a la vida fiscal ecuatoriana. Se acabaron los desfalcos y atracos al erario nacional. Aumentó el crédito fiscal, hubo incremento de sueldos y las entradas durante los últimos 6 años de su administración llegaron a millones. Tomemos en cuenta que no se aumentó ningún impuesto y tampoco afectó la crisis comercial. Agropecuaria y también un poco de industria. García Moreno introdujo la semilla del eucalipto, madera de tantos beneficios en la construcción e industria. Se beneficiaron las tierras erosionadas, se instalaron las fábricas de tejidos en Los Chillos, Cuenca y Otavalo. Y uno de los más importantes descubrimientos de la época garciana fue descubrir el petróleo en Santa Elena. Así comienza nuestra historia petrolera que hasta el día de hoy sigue siendo la base de nuestra economía. Obras públicas. En su administración se construyeron 9 leguas del ferrocarril Durán-Cibambe. Es un error histórico atribuir el ferrocarril solamente a Eloy Alfaro. No hay que desmerecer el trabajo del viejo luchador, ya que él unió la costa con la sierra. Pero la persona que inició con el proyecto y con las primeras vías fue García Moreno. En cuestiones de vialidad, se crearon las siguientes carreteras: Quito-Guamote, Otavalo-Esmeraldas, Quito-Manabí, Cuenca-Naranjal, Loja y Guaranda. Conjuntamente con los estudios en medicina, se crearon hospitales y también se moralizó las cárceles y se hizo construir lo que actualmente conocemos como el expenal García Moreno. El ejército. Con respecto al ejército, desplegó mayores energías hasta convertir esta institución de desórdenes y de sublevaciones en un instrumento de paz pública y de real defensa del Estado. Se crea la Escuela de Marina para formar oficiales según los nuevos métodos adoptados en Francia y España. Consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Como excelente católico, García Moreno colaboró decididamente con la Iglesia. En el año de 1873, el Ecuador se consagra solemnemente al Sagrado Corazón de Jesús y hacía profesión pública de la fe en los perennes postulados de la religión católica. Con esta consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, también viene la firma de un controvertido documento, el famoso Concordato. Para muchas personas, el Concordato era una entrega a la religión católica. Para otras, el Concordato era un contrato de mutuo acuerdo y de mutuo beneficio, ya que la Iglesia Católica ayudaba al Estado y el Estado ayudaba a la Iglesia Católica. Si quieres conocer un poco más acerca del Concordato, igual te dejo un video en la descripción. Muerte de Gabriel García Moreno. Chan, chan, chan. El 6 de agosto de 1875 salió de la casa de sus padres políticos para llevar su mensaje a la imprenta y para concurrir a una sesión del Consejo de Estado. Los asesinos acechaban sus pasos desde la mañana.
y se apostaron en la calle de la Compañía y el atrio del palacio. García Moreno entra a la Catedral Metropolitana de Quito. Se postra delante del augusto sacramento que estaba expuesto al culto del público. Ora por un tiempo, muy recogido y silenciosamente, hasta que uno de los que había conjurado contra su vida se acerca e le interrumpe. García Moreno se dirigió al Palacio de Gobierno. Allí se le acercaron el mulato colombiano Faustino Lemurrayo y Manuel Cornejo. Les saludaron y siguieron caminando con él. Subieron la pequeña escalera del atrio del palacio y cuando había llegado al frente de la ventana de la tesorería, Rayo dio un paso atrás y por la espalda le descargó un terrible golpe de machete en el cerebro. Inmediatamente asomaron Roberto Andrade, Abelardo Moncayo y Manuel Cornejo. Desmayado y ya exánime, cayó el cuerpo de García Moreno a la plaza. Rayo bajó la escalera y, arrebatado de infernal ira, se arrojó sobre la víctima y le dio repetidos golpes de machete. Murió de 14 machetazos y 6 balazos. Enseguida, Faustino Lemurrayo trató de fugarse por media plaza, mas fue tomado cerca de la pila por un escolta, y un soldado, en arrebato de indignación, levantó el fusil y le disparó un tiro en la frente a Rayo. El asesino murió súbitamente antes que su víctima. García Moreno fue trasladado a la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la iglesia catedral. Murió perdonando a sus enemigos, diciendo: Dios no muere. Hombres, mujeres y niños atronaban las calles con sus lamentos. El valiente y leal ejército lloraba demandando venganza, y todas las clases sociales dudaban aún de lo acontecido, como sucede en las grandes desgracias cuyo sentimiento rehusaba la muerte. Con este acontecimiento se acaba uno de los periodos más interesantes de la historia del Ecuador. Existen varios personajes que han cambiado la historia. Uno de estos, aunque a muchas personas no les gusta, fue García Moreno. El presidente García Moreno fue quien modernizó el Estado y lo transformó en lo que actualmente es. Antes de García Moreno, el Ecuador era solamente una gran hacienda, la cual era administrada por diferentes señores hacendados. Si quieres saber cómo era el Ecuador antes de García Moreno, te recomiendo ver este video que te dejo aquí, acerca de la transición difícil en la historia de la República, cuando existieron 4 gobiernos. Uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Cuenca y uno en Loja. Casi se acaba el Ecuador en ese momento. Así que te recomiendo ver este video que está en pantalla.